Resulta que el padrino de mi boda era el amante de mi esposa. Soy Andrés. Tengo 30 años y hasta hace poco creía que mi vida era perfecta. Después de 7 años de relación, estaba a punto de casarme con Camila, la mujer con la que siempre soñé. Para mí, ella lo tenía todo. Era inteligente, divertida, hermosa y, sobre todo, parecía amarme con la misma intensidad con la que yo la amaba. El matrimonio era el paso natural en nuestra historia, el siguiente capítulo que íbamos a escribir juntos. Pero lo que yo veía como un nuevo comienzo terminó siendo el inicio de una pesadilla. Uno de los pilares más importantes de mi vida era Fernando, mi mejor amigo desde la infancia. Nos conocimos cuando teníamos 10 años y desde entonces fuimos inseparables. Por eso, cuando tuve que elegir a alguien para que fuera el padrino de mi boda, no lo pensé ni un segundo. Tenía que ser él. Era más que un amigo, era como un hermano. Durante los preparativos de la boda, Camila tomó el control, como solía hacer con la mayoría de las cosas. Yo confiaba plenamente en sus decisiones, como siempre lo había hecho. Fernando también se involucró en todo, desde ayudarme a elegir el traje hasta organizar la despedida de soltero. Parecía realmente feliz por mí. El día de la boda fue mágico. Todo salió perfecto. El clima, la ceremonia, la emoción en el ambiente. Cuando vi a Camila caminar hacia mí con su vestido blanco, sentí que no existía nada más en el mundo. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que me estaba casando con la persona indicada. Fernando estaba a mi lado sonriendo como siempre. Pero durante la fiesta algo me hizo ruido. Noté que Camila y Fernando se cruzaban muchas miradas más de lo habitual. Traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, que era normal, que estaba siendo paranoico. Pero esa pequeña incomodidad se quedó sembrada en mi mente. Con el tiempo, la vida volvió a su rutina. Camila y yo comenzamos nuestra nueva etapa como esposos. Fernando seguía presente, pero ya no tanto. Camila decía que pasaba más tiempo en el trabajo, que tenía reuniones y pendientes. Yo quería creerle. Aunque notaba cambios en su actitud, decidí no prestar demasiada atención. Tal vez eran cosas normales del matrimonio. Sin embargo, empecé a notar que algo se había quebrado. Camila estaba distante, se mostraba reservada y algunas noches ni siquiera dormía en casa. Siempre tenía una explicación y yo ingenuamente le creía, pero en el fondo algo no me cuadraba. Un día, mientras revisaba las fotos de la boda, encontré una que me revolvió el estómago. Era una imagen de Camila bailando con Fernando. La forma en que se miraban, había algo ahí que no supe identificar, pero que me perturbó profundamente. Aún así, intenté no darle importancia, pero la inquietud crecía. No tenía pruebas, solo una sensación constante de que algo no estaba bien. Y entonces, una noche, mientras Camila dormía, su celular vibró. Sin pensarlo, lo tomé y revisé el mensaje. Era de Fernando. Lo que leí me dejó sin palabras. Eran mensajes íntimos, tiernos, cargados de amor. Ya no había dudas. Tenían una relación. Sentí que el mundo se me caía encima. Me costaba respirar. Fernando, mi hermano de la vida, estaba con mi esposa. Esa noche no pegué un ojo. El dolor era insoportable. Me invadió una mezcla de traición, rabia y tristeza. El lugar que había sido nuestro hogar se convirtió en una prisión. Pasé la madrugada entera repasando cada momento, cada señal que ignoré. Me culpaba por no haber visto lo que tenía frente a mí. Me preguntaba si había sido demasiado confiado, si me había cegado por amor. A la mañana siguiente sabía que tenía que enfrentarla. Camila bajó a la sala como si nada. Yo, consumido por dentro, le pedí que habláramos. Me limité a mostrarle el celular. Cuando vio los mensajes, el color desapareció de su rostro. No dijo nada, pero no hacía falta. Su expresión lo decía todo. Le pregunté cómo había podido hacerme eso. Le pregunté si nuestros años juntos no significaban nada. Ella rompió en llanto. No era un llanto que aliviara, era uno de culpa, de impotencia. Solo logró decir, lo siento, no sé cómo explicarlo. Y eso fue todo. 2 palabras vacías que no curaban la herida, que no daban respuestas. Yo esperaba una explicación, una confesión, algo que me ayudara a comprender, pero no vino nada, solo lágrimas. Me quedé ahí mirándola, roto por dentro. Parte de mí quería sacarla de mi vida en ese instante, pero otra parte, más frágil, aún la amaba. Quería aferrarme a los buenos recuerdos, a los momentos felices. Quería creer que quizás podríamos salir adelante, pero en el fondo sabía que no. Algo muy profundo se había roto, algo que no tenía arreglo.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba esa traición. Tenía la mirada baja, los ojos enrojecidos por tanto llorar. Se notaba perdida, como si no supiera por dónde empezar, pero al final se atrevió a hablar. 1 año. 1 año. Sentí que el corazón se me detenía por unos segundos. Todo lo que habíamos vivido durante ese último año, los viajes, los planes, nuestra boda, de pronto carecía de sentido. Todo había sido una farsa. Me invadió una sensación profunda de engaño, como si hubiera sido víctima de una cruel broma por parte de las dos personas en las que más confiaba. No podía soportarlo. Me puse de pie con brusquedad y salí sin pronunciar palabra. Necesitaba alejarme, respirar, pensar. Caminé sin rumbo fijo tratando de digerir lo que acababa de oír. 1 año. 1 año de mentiras. 12 meses en los que la mujer a la que amaba estuvo con quien creía mi mejor amigo. Me sentía completamente perdido, sin dirección, sin respuestas. Mi vida, que hasta hace poco parecía estar en su mejor momento, se derrumbaba en pedazos ante mis ojos y yo no sabía cómo seguir. Los días que siguieron a aquella revelación fueron un torbellino de emociones. No sabía cómo enfrentar el dolor. Apenas comía, no dormía y lo peor era que mi mente repetía una y otra vez escenas imaginadas de Camila y Fernando juntos a escondidas. Pensar en eso me provocaba una angustia que me quitaba el aire. Decidí no volver a casa por unos días. Me refugié en un pequeño hotel alejado de todo. Necesitaba silencio, claridad, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad. Había algo que tenía que hacer si quería empezar a sanar, aunque fuese mínimamente, hablar con Fernando. Mi mejor amigo, o mejor dicho, el hombre que había ocupado ese lugar en mi vida hasta que descubrí su traición. Lo llamé. No tenía un discurso preparado, pero una mezcla de rabia y tristeza me impulsó a marcar su número. Tenemos que hablar, le solté con una voz que me sorprendió de lo fría que sonaba. Él no pidió explicaciones, solo dijo que sí. Acordamos vernos en el bar donde solíamos reunirnos cuando éramos más jóvenes. Me pareció una cruel ironía regresar a un sitio lleno de recuerdos felices para tener la conversación más dolorosa de mi vida. Él ya estaba allí cuando llegué. Lo encontré en una mesa en el rincón. Su cara lo decía todo: tensión, incomodidad. Ya no era ese Fernando seguro y relajado que solía conocer. Cuando me acerqué, apenas fue capaz de sostenerme la mirada. Me senté frente a él. Al principio no dijimos nada. El silencio pesaba como si las palabras no pudieran salir de lo mucho que dolían. ¿Por qué hiciste esto? No pensé demasiado en qué decir, solo lo solté. Él alzó la mirada y, para mi sorpresa, vi culpa en sus ojos. Pero no solo culpa, también había tristeza, quizá incluso miedo. Nada de eso, sin embargo, iba a cambiar lo que había hecho. Andrés, lo siento, comenzó, pero lo interrumpí de inmediato. No quiero oír tu lo siento, Fernando. No necesito disculpas vacías. Necesito entender cómo fuiste capaz de traicionarme así. ¿Cómo pudiste pararte frente a Camila en nuestra boda sabiendo lo que habías hecho? Fernando cerró los ojos por unos segundos, buscando las palabras. Luego de una larga pausa, empezó a hablar. No tengo cómo justificar lo que pasó. Lo sé. Nunca debió ocurrir, pero pasó. Empezó como una amistad inocente con Camila, sin intención de herir a nadie, pero se salió de control. No sabría decirte en qué momento cruzamos la línea. Lo único que sé es que desde entonces no ha habido un solo día en que no me haya sentido culpable. Pensé en decírtelo muchas veces, pero no tuve el valor. Yo quería hacerle pagar por el dolor que sentía. Quería gritarle, empujarlo, herirlo, pero me contuve. Nada de eso arreglaría lo que ya había sucedido. ¿Te das cuenta de lo que destruyeron? Le dije con la voz quebrada por el enojo. No solo fue mi matrimonio, también se acabó nuestra amistad, nuestra historia juntos. ¿Eres consciente de todo lo que perdiste? Asintió en silencio. Sabía que no había palabras suficientes para reparar su traición. Toda la confianza, los años compartidos, las risas, las complicidades, todo se vino abajo en el momento en que decidió estar con Camila. ¿Qué quieres que haga? Preguntó al final apenas susurrando. Me tomó por sorpresa. ¿Qué podía pedirle? No existía una solución. Nada volvería a ser igual. Yo no podía perdonarlo. Al menos no ahora. Tal vez nunca. No quiero volver a verte, le dije con firmeza. No quiero saber más de ti. La amistad que teníamos murió, Fernando, y no sé si algún día podré pensar en ti sin sentir rabia. Él asintió otra vez, aceptando mi decisión. Ambos entendíamos que no había vuelta atrás.
Salí del bar con una sensación extraña, una mezcla de alivio por haber dicho lo que llevaba dentro y un vacío enorme por haber perdido de golpe a las dos personas más importantes en mi vida. Desde entonces he empezado a reconstruirme. Camila y yo terminamos. El dolor sigue ahí, aunque con el paso de los días se vuelve un poco más soportable. Aprendí que una traición puede romperte por dentro, pero también puede darte lecciones que nunca pensaste aprender. Porque a veces las personas que más amas son las que más te hieren.